Bueno, el presidente Luis Abinader, en su rendición de cuentas del 27 de febrero ante la Asamblea Nacional, destacó, entre otros aspectos, los avances que ha habido en términos de la energía, la contratación de energía, las nuevas plantas, etcétera, etcétera, etcétera. Como decía antes de la pausa, este es un aspecto nodal, fundamental para el desarrollo de cualquier país. Eso no es solo en República Dominicana, la energía, la electricidad, sin energía, no hay desarrollo. Por eso es más que oportuno recibir una vez más en este espacio al ingeniero Antonio Almonte. Él es el ministro de Energía y Minas de la República Dominicana. Buenos días, ingeniero. Muchas gracias, Germán. Muchas gracias, Indira. Para mí es un placer, es un gusto estar aquí. El gusto es nuestro, como diría Joan Manuel. Sí. Cuéntenos. El No, presidente habló ampliamente de su área. Sí, lo que sucede es que el año pasado, el año 2022, era sobre el cual le rendía su cuenta, ¿no? La rendición de cuentas del 2022. Fue un año muy intenso en el sector energético, no solo República Dominicana, sino a nivel mundial. Sí. Y el presidente obviamente estuvo involucrado, yo diría que las 24 horas del día, los 365 días del año, con todo el equipo energético del gobierno para darle seguimiento y para tomar las previsiones, que hizo una gestión muy exitosa en el 2022. Todos sabemos que el año 2022 se caracterizó por precios de los energéticos que se dispararon a niveles históricos, y cuando hablamos de los energéticos nos referimos a sobre todo gas natural, carbón y en menor proporción a los derivados del petróleo. Y aquí el presidente quiso y destacó un par de aspectos principales que quiero explicar. En primer lugar, nunca debemos olvidar que la República Dominicana es un dependiente neto de la importación de combustibles fósiles, porque la electricidad que consumimos depende del gas natural en más de un 40%, de carbón alrededor del 30% y después el resto derivado de petróleo, menos del 20% de agua y de las renovables. Entonces nuestro país es más de un 80% dependiente en la electricidad de los combustibles que importa. El segundo aspecto que hay que destacar es que el precio del gas natural, el precio del carbón y el acceso a ello, el país no lo controla. Son combustibles, fuente primaria de electricidad, cuyo control y de precio y de acceso está en manos europeas, en manos de las grandes potencias del mundo. Entonces el año pasado muchos países tuvieron problemas de abastecimiento de energía. Nosotros recordamos los noticiarios internacionales y la prensa de crisis de electricidad en España, en Alemania, en Inglaterra, en China y en algunos países de América Latina. El presidente quería destacar que la República Dominicana, a pesar de ser dependiente casi absoluto de importación de combustibles, en la República Dominicana el año pasado no tuvimos crisis de abastecimiento de combustible, ni tuvimos crisis de abastecimiento de electricidad. Y que eso es un elemento que hay que destacar, y eso se debió fundamentalmente a la planificación y el trabajo del gobierno y del equipo energético. También quiso destacar que desde su llegada al gobierno en el 2020, ya a finales del 2020, es decir, 2 o 3 meses después, él dio instrucciones para el lanzamiento de licitaciones con el propósito de garantizar que en el corto plazo la República Dominicana contase con una oferta de electricidad superior a la demanda máxima anual, que generalmente se produce en los meses de agosto, septiembre de cada año, digamos en el verano. No se excedió ahí, porque hablan de que no más de un 80%, él habló de un 90%. Sí. ¿Cuál es la ventaja de una cosa y la otra? Es muy buena esa pregunta. La ley establece que mediante licitaciones debe haber una contratación de no más del 80% de la demanda máxima que tenga el sistema. Pero la ley también establece que hay contrataciones de corto plazo, la cual no forma parte de ese propósito. Contrataciones de corto plazo de 1 año o 2 años, no más de ahí. Okay. Después, por de más de 2 años, tiene que ser mediante proceso de licitación. Eso por un lado.
Entonces, de lo que se está hablando es de completar esa demanda en función en parte de contratos de corto plazo, pero además, Germán, y creo que esta nota es importante, estos son momentos en donde la mayoría de los gobiernos en el mundo están apostando por la seguridad energética. Es decir, están tomando las previsiones y las decisiones que le permitan tener los combustibles que garanticen la producción de la electricidad que la sociedad demanda. Y más vale prevenir que... Exacto. Claro. Nadie sabe qué va a pasar a lo largo de este 2023, esperemos que siga tranquilo o que sea más tranquilo, pero nadie sabe qué va a pasar. Que siga tranquilo, Perdón, ingeniero, que dando funda que volvamos a en la Ucrania. tranquilidad. Él dijo que siga más tranquilo Sí. después. Entonces, nadie sabe qué va a pasar a lo largo de este año por los conflictos de la guerra que hay, por ejemplo, en Europa, el involucramiento, la escala de involucramiento de otras naciones en esos Otra conflictos. potencia incluso. Y ningún control tiene un país como República Dominicana sobre esos acontecimientos. Nosotros somos absolutamente dependientes de lo que ahí suceda. ¿Y qué tan preparados entonces estamos? Entonces, en ministro? ese sentido, lo que ha hecho el gobierno con las empresas generadoras que firman contratos de largo plazo con los que le abastecen combustible en el mundo, lo que ha hecho el gobierno es generar las condiciones para que tengan contratos de compraventa de electricidad con la distribuidora y ellos hagan sus contratos de abastecimiento de combustible en el mercado internacional, y ya el gobierno ha garantizado la contratación de la mayoría de las empresas generadoras en la República Dominicana, y esa contratación significa que las empresas distribuidoras están en capacidad de abastecer en este 23 y en el 2024 más del 90% de las necesidades que tiene el país. Es una previsión. Eso es una, sí, pero eso es un hecho. Eso es un hecho trascendente desde el punto de vista de la planificación energética que tiene este gobierno y desde el punto de vista de la seguridad energética, que repito, es una variable fundamental en estos momentos para cualquier nación, tener la seguridad de acceso a los combustibles y a producción de electricidad. Y eso no ha caído del cielo, eso ha tenido que ver con un trabajo que hemos hecho, con un liderazgo del presidente Luis Abinader, que fíjate que él siempre resalta la promoción de las renovables, él siempre resalta la construcción de plantas eléctricas basadas en gas natural de nueva generación y determinar gasíferas, como la de Manzanillo, todo eso es una estrategia de dotar al país de la infraestructura de combustible y de producción de electricidad que le permita, como no lo teníamos ni todavía lo hemos alcanzado a totalidad, que le permita abastecer la demanda máxima y tener una reserva por si una o dos plantas salen por cualquier desperfecto de circulación. ¿Qué sucede? Como debe suceder en la mayoría de los países, donde la energía, una planta sale de circulación y la gente ni se entera, porque hay una reserva que entra inmediatamente en fracciones de segundos y la sociedad y la vida continúa. Hay una preparación. Señor ministro, eso estamos. Vimos también en el discurso del mandatario Luis Abinader que se refirió al tema de Punta Catalina, y ustedes recientemente presentaron un informe de una auditoría técnico-forense sobre esta planta. ¿Qué tiene usted que decirnos sobre eso? Bueno, son dos cosas que se relacionan, que hay cierta diferencia. Es decir, el presidente destacaba el hecho de que ahora en esta gestión, la gestión de la Central Termoeléctrica Punta Catalina, en el marco de sus condiciones, había sido exitosa. Ahora bien, la otra cosa es, la auditoría es que nosotros cuando llegamos al gobierno nos dio un poco de brega, pero logramos la contratación de firmas internacionales para la ejecución de auditoría de varios aspectos de Punta Catalina. Uno de ellos fue la auditoría técnica forense, que significa todo el proceso de construcción, de suministro de materiales, de equipo, cómo se ejecutó, etc. Esa auditoría fue terminada, entregamos algunos ejemplares a algunas instituciones y entonces a partir de la próxima semana va a ser hecho público a todos los medios de comunicación los resultados de esa auditoría. Esa auditoría, que es un poco voluminosa, hace un relato bien detallado de los hallazgos sobre lo que fue el proceso de construcción. Es un trabajo que creo que por primera vez de esa envergadura y de esa naturaleza se realiza en el país. Hay otras auditorías que también van a ser dadas a conocer en los próximos días sobre ese tema. Pero den una orejita, ingeniero, no sea así.
En una orejita más o menos qué hay con esa auditoría. Bueno, Germán, y a sí. cambio le voy a pedir a Kenia que le Brindar traiga café. un cafecito. Vamos a ver si cambiamos el dato por el café. Germán, si yo estoy en orejita me puedo quedar gacho. Entonces. No, pero un adelanto. No, eso, esa fíjate, auditoría tiene que ver muchas gracias. con el costo, con la parte técnica. ¿De qué es la auditoría? Mira, hay una auditoría. Con el contrato, la compra. La primera que se contrató y que recibimos el informe, que fue la que ustedes vieron en la prensa. Esa es un extraordinario trabajo que tiene que ver con la parte técnica, la calidad de la construcción y lo que se puede esperar en cuanto al desempeño técnico de esa auditoría. No tiene que ver con costos, la calidad técnica de construcción. Esa es la que digo que se entregará, fue la que ustedes vieron en el anuncio en la prensa. Hay una segunda auditoría. Esa puede ser más importante que la misma. Hay una segunda auditoría que es una auditoría de costos y aspectos financieros del proceso de construcción. ¿Cuánto costó? ¿Cómo se gastó? ¿Cuáles cosas están claras y cuáles no? Esa auditoría también, en los próximos días, usted tendrá ejemplar de ella y todo el mundo en República Dominicana. Y hay un tercer estudio que es una evaluación del proceso de la licitación y la adjudicación del contrato de 1.945 millones de dólares. Quiero decir que Punta Catalina ha sido auditada en esos aspectos y en esos aspectos serán dados a conocer en los próximos días porque ya los informes están. Lo que tú sabes que siempre a veces hay evaluaciones, ajustes, etcétera, pero ha sido un proceso también un poco difícil porque mucha gente me criticó y me ha atacado porque querían como que la auditoría estuviese a los 2 o 3 meses y nosotros nos opusimos a festinar ese proceso de hacer una evaluación y un estudio de un proyecto de esa envergadura, tenía que ser con firmas respetables y de una manera profesional. ¿Cuánto tiempo? Y cuando los resultados estuvieron como ya están, se dan a conocer a la sociedad. ¿Cuánto tiempo les tomó a ustedes hacer esas Bueno, la auditoría técnica le llevó a la empresa entre 9 meses, por ahí 1 año, fue bastante tiempo, y a la otra también. Un trabajo bastante complejo. Y primero nosotros pasamos casi 1 año en el proceso de licitación, porque hubo dos de ellas que se declararon desiertas en 2 periodos, en 2 momentos diferentes, porque no hubo la participación hasta que finalmente logramos contratarla. Entonces por eso fue que hubo ese retraso. Para cerrar con la punta de Catalina, ingeniero, definitivamente el gobierno desiste del tema del fideicomiso, del tema de privatización. Punta Catalina seguirá siendo estatal. Bueno, fíjate, Punta Catalina, entre las cosas que debemos citar, lo que pasa es que un discurso tan extenso como el del presidente, con tanto contenido, a cada área tenía que dedicarle una síntesis. Sí. Y no lo trató, pero una de las cosas importantes que hizo el gobierno el año pasado fue seguir profundizando los cambios institucionales. Y fíjate que se aprobó una ley en el Congreso a final del año pasado, que por un lado disponía la eliminación por ley de la CDE, la antigua CDE, sí, la transformación de la Unidad de Identificación Rural y Suburbana, y algo muy importante, la creación de la empresa pública Punta Catalina. Ahora eso está en proceso final de formalización de la creación de esa empresa pública, y entonces Punta Catalina ya es una empresa pública, propiedad estatal, y que funciona como un agente más del mercado eléctrico que produce y vende su energía en ese mercado eléctrico de acuerdo a la ley y el reglamento. Perfecto. Y yo creo que es un paso importante porque en lugar de Punta Catalina está flotando por ahí, que ni una cosa ni la otra, el gobierno decidió definir su estatus jurídico, legal, como institucional, y eso es un paso de avance en lo que se refiere a la transparencia y a la fluidez del sector bajo eléctrico. La égida, del ministerio, ¿verdad? No, el ministerio por ley y también hasta por prudencia no puede ser operador de una empresa. Okay. O sea, por eso se creó entonces una empresa. Claro, es una empresa comercial. Yo escuché una vez a alguien que dijo, pero Almonte se descalifica porque se descalifica para administrar Punta Catalina. No es Almonte, es el ministerio. Que tiene un papel también de regulación y de planificador. El ministerio no tiene que ser el administrador de una empresa que produce un producto y lo vende en el mercado, sino que se crea esa empresa de manera especializada, independiente, como una empresa estatal, y ella realiza las actividades de producción y de venta de Perfecto. mercado. Un aspecto que nos gustaría tocar y que usted tangencialmente ya lo ha mencionado, es lo que tiene que ver con las energías renovables, la solar, la eólica, la hidráulica.
El presidente también se refirió a esto. El presidente es un enamorado de las energías renovables. Yo puedo decirte que desde nuestra llegada al gobierno, una de las primeras cosas que insistió y nos pidió a nosotros era, primero, acabar con el bloqueo que había en las instituciones, con la Comisión Nacional de Energía, la Superintendencia, etcétera, y la CDE. Había una especie de bloqueo con la aprobación de las concesiones definitivas y de contratos de compraventa de energía necesaria para la instalación de renovables. Nosotros hemos logrado ese propósito y ahora, en 2 años, ya hemos instalado y comenzado a producir electricidad con proyectos solares de 250 megavatios, por ejemplo, que es 100 y pico de megavatios más que lo que dieron todos los gobiernos anteriores. Y ahora, este año nada más, ya está en construcción unos 16 proyectos más de renovables, de lo que se estima que alrededor de 10 podrían entrar en operación este año. Y el año pasado aprobamos 15 concesiones definitivas renovables. O sea, nosotros estamos en franca expansión de proyectos de energía renovable. La meta es que para el 2025, es lo que tiene establecido el país, el 25% de la electricidad que se consume en el país sea de fuentes renovables. Este año, 2023, 25%. Sí, este año 2023 y 2024 vamos a tener decenas y decenas de proyectos solares y eólicos nuevos conectados a la red. Eso juega un papel muy importante porque mira qué sucede, Germán e Indira. Desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde, una proporción significativa de la electricidad que usted consume es de origen solar, porque cuando el sol está. Entonces, como ellos tienen prioridad en su despacho, esa producción solar desde las 10 hasta las 4 de la tarde significa muchas veces el desplazamiento de plantas que producen con contaminantes, con carbón o con fuel oil, etcétera. Depende de cómo esté la demanda en ese periodo. Y después, en la noche, hay un periodo en la noche en el cual las eólicas pues también tienen su contribución. El propósito estratégico, porque todo eso obedece a un plan, el propósito estratégico nuestro es ir reduciendo la dependencia del país de la importación de combustibles fósiles para garantizar una mayor seguridad en lo que se refiere al abastecimiento de generación. Y las renovables van a jugar ese papel. Bueno, me parece a mí un anuncio importante. Yo también soy un enamorado de las energías. Bueno, y ahora vamos a impulsar también la colocación de paneles solares en las escuelas y la colocación, bueno, hoy mismo vamos a una reunión con el ministro de Educación, que estamos trabajando en un acuerdo, y también estamos tomando medidas para promover la instalación en los hogares y en los medianos y pequeños negocios de paneles solares, para hacer que la energía renovable no solo sea un problema de proyectos empresariales, sino también de consumo. Bueno, ingeniero, qué bueno. Para nosotros sería un gusto seguir hablando sobre este tema que a mí me apasiona sinceramente y creo que al país debería conocerlo, valorarlo y difundirse más, pero el tiempo es implacable. Muchas gracias. Es un dictador. Yo le agradezco mucho a usted que haya tomado tiempo para venir a explicar un poco con más detalles todo lo que tiene que ver con el tema de la energía, que habló el presidente, pero que usted que tiene el pandero en la mano. Yo quiero dejarle con ustedes no solamente constancia de mi gratitud, sino que me le den recuerdo a Edith Feble, por favor. Ya está pronto aquí. Vamos a una breve pausa y retornamos ya para el tramo final del día, agradeciendo al ingeniero Antonio Almonte por esta entrevista. Gracias.